Hola, hola, mis queridísimos amantes de las novelas turcas, sean todos muy bienvenidos a su espacio de pasión y drama, aquí en el canal. Estoy súper emocionada de recibirlos una vez más para este vídeo tan especial que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de miradas que lo dicen todo, de encuentros que cambian destinos y de corazones que laten al unísono. Si eres de los que suspiran con cada cruce de caminos en la pantalla, de los que se emocionan con cada primer roce, prepárense porque hoy vamos a explorar el mágico universo del primer encuentro en las novelas turcas. Sí, así como lo escuchan, ese momento crucial que marca el inicio de una historia de amor que nos mantendrá pegados a la pantalla durante horas, días, semanas, incluso meses. Porque ya sabemos cómo son las novelas turcas, ¿eh? Antes de que nos dejemos llevar por la magia de las novelas, quiero invitarlos a que, si son nuevos por aquí, se unan a nuestra gran familia de fans de las producciones turcas. Simplemente tienen que darle clic al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les traeremos contenido cada vez más emocionante y que haremos de este espacio un lugar de encuentro para compartir nuestra pasión. Y si ya son parte de esta comunidad, pues muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de encuentros inolvidables. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esos momentos iniciales que nos roban el aliento, esas escenas en las que dos almas se cruzan por primera vez, ya sea en medio del bullicio de una ciudad, en la tranquilidad de un pueblo remoto, o incluso en un contexto de total caos. Vamos a diseccionar cada detalle, cada mirada, cada palabra, cada gesto que hacen que esos primeros encuentros sean tan especiales y tan memorables. Y no vamos a hablar de cualquier primer encuentro, no señor. Vamos a centrarnos en esos primeros encuentros que se dan en el contexto mágico de las novelas turcas. Porque ellos tienen una manera única de hacer que el amor surja de las formas más inesperadas. Desde las miradas furtivas hasta los choques torpes, vamos a desglosar los elementos que hacen que estos primeros encuentros sean tan inolvidables. Vamos a ver cómo los directores, los guionistas, los actores, todos colaboran para crear ese momento perfecto que se quedará grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y no solo nos vamos a quedar en la superficie, no. Vamos a profundizar en las emociones, en las motivaciones, en los secretos que se esconden detrás de cada encuentro. Vamos a intentar entender por qué estos momentos nos conmueven tanto, porque nos hacen suspirar, porque nos hacen creer en el poder del amor a primera vista. Porque, seamos honestos, todos hemos soñado con vivir un encuentro como los que vemos en las novelas turcas. Por ejemplo, pensemos en el clásico encuentro fortuito. Ese en el que nuestros protagonistas se topan en medio de un lugar concurrido, quizás en una calle llena de gente o en un mercado bullicioso. A menudo estos encuentros están acompañados de algún tipo de incidente. Quizás uno de ellos tropieza y cae en brazos del otro, quizás derrama una bebida encima del otro, o quizás un simple choque de hombros resulta en un intercambio de miradas que lo cambia todo. Estos encuentros son tan perfectos porque son tan inesperados. Nadie los planea, simplemente suceden. Y esa espontaneidad es parte de su encanto. Es como si el destino mismo estuviera jugando a los dados, juntando a estas dos personas de una manera tan casual como si fuera una pieza más en el rompecabezas de la vida. Luego, claro, tenemos el encuentro en circunstancias poco comunes, que también son bastante frecuentes en las novelas turcas. Quizás nuestros protagonistas se conocen en una situación de emergencia, quizás uno de ellos rescata al otro de un peligro, quizás se encuentran atrapados en algún lugar inesperado. Estos encuentros suelen ser más dramáticos y emocionantes, y muchas veces generan una conexión instantánea entre los personajes. El hecho de haber compartido una experiencia límite hace que la relación se construya sobre una base de confianza y vulnerabilidad. Es como si el destino estuviera diciendo, aquí están, los puse juntos en una situación difícil, ahora vean qué hacen con esto. Y claro, los guionistas se encargan de que esos, ¿qué hacen con esto?, sean una montaña rusa de emociones que nos dejan sin aliento. Y no podemos olvidar los encuentros con sabor a odio, esos que empiezan con el pie izquierdo, con una discusión, con un malentendido, o incluso con una antipatía evidente. Estos encuentros son geniales porque nos muestran cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. A veces el odio es solo una máscara que oculta una atracción irresistible, una chispa que solo necesita un empujón para convertirse en una llama. Es el típico caso de del odio al amor hay un solo paso,
y las novelas turcas saben explotar este cliché a la perfección, llevándonos por una trama llena de giros inesperados, y haciéndonos desear que esos personajes que tanto se detestan terminen por aceptarse y amarse. ¿Y qué decir de los encuentros con historia, esos en los que nuestros protagonistas ya se conocen de antes, quizás de la infancia, quizás de un pasado olvidado, o quizás de alguna conexión familiar? Estos encuentros suelen estar cargados de misterio, de secretos y de sentimientos encontrados. A veces la historia del pasado influye en el presente, creando tensiones y conflictos que dificultan el inicio de la relación. Pero como sabemos, el amor verdadero siempre encuentra el camino, y estos encuentros suelen ser aún más satisfactorios porque son como la culminación de una historia que ya lleva tiempo escribiéndose. Y aquí es donde entra en juego la habilidad de los guionistas para manejar los tiempos y dosificar la información, para mantenernos pegados a la pantalla preguntándonos cuándo será ese momento en el que las piezas del rompecabezas encajen y los protagonistas por fin acepten sus sentimientos. Ahora, detengámonos un momento en las miradas. En las novelas turcas, las miradas lo dicen todo. Son capaces de transmitir más emociones que 1000 palabras. Una mirada puede expresar sorpresa, confusión, interés, deseo, amor, o incluso odio. Los actores de las novelas turcas son verdaderos maestros en el arte de comunicarse con la mirada, y es gracias a esta habilidad que los primeros encuentros son tan impactantes. Una mirada furtiva, un cruce de ojos que dura un segundo más de lo normal, una mirada cargada de significado. Esos pequeños detalles son los que hacen que estos encuentros sean tan inolvidables. Y los directores saben cómo jugar con estas miradas, utilizando primeros planos, movimientos de cámara lentos, y juegos de luces y sombras para resaltar la intensidad del momento. Es como si la cámara nos estuviera susurrando, presten atención a esto porque aquí es donde todo comienza. Y cómo olvidar las sonrisas. Una sonrisa tímida, una sonrisa cómplice, una sonrisa radiante. Una simple sonrisa puede cambiar el rumbo de una historia. Una sonrisa puede ser el primer paso para derribar barreras y para conectar dos almas que se han encontrado por primera vez. Es como un rayo de sol que ilumina un día nublado, una promesa de felicidad y de esperanza. Y por supuesto, las novelas turcas saben cómo utilizar el poder de la sonrisa para hacernos suspirar y soñar con el amor. Y no podemos hablar de los primeros encuentros en las novelas turcas sin mencionar la música. La banda sonora de estas producciones es fundamental para crear la atmósfera adecuada y para intensificar las emociones. La música puede acompañar cada mirada, cada sonrisa, cada palabra, creando un efecto que nos eriza la piel. Una melodía suave y romántica, una balada apasionada, una canción que nos recuerde a ese momento mágico. La música se convierte en un personaje más de la historia, y su papel es fundamental para que los primeros encuentros nos lleguen al corazón. Y es que las novelas turcas no solo nos conquistan por sus tramas y sus personajes, sino también por su capacidad de transportarnos a un mundo de fantasía, donde el amor siempre triunfa y donde los primeros encuentros son el inicio de una aventura inolvidable. ¿Y cómo olvidar los diálogos? A veces los primeros encuentros se caracterizan por diálogos ingeniosos, divertidos, o incluso un poco tensos. Otras veces las palabras sobran y son las miradas y los gestos los que hablan por sí solos. Pero siempre, en todos los casos, hay algo en la forma en que los personajes se comunican que nos revela algo sobre sus personalidades, sus historias y sus sentimientos. Los diálogos son como pinceladas que van construyendo el retrato de la relación que está por comenzar, y los guionistas saben cómo utilizarlos para crear un contraste entre la apariencia inicial de los personajes y lo que realmente son en su interior. Porque, seamos sinceros, muchas veces las novelas turcas nos sorprenden con personajes que parecen fríos e inaccesibles al principio, pero que poco a poco nos muestran su lado más vulnerable y cariñoso. Y claro, no podemos obviar el contexto cultural. Las novelas turcas nos muestran diferentes costumbres, tradiciones y valores, lo que hace que sus historias de amor sean aún más interesantes. El contexto cultural influye en la forma en que los personajes se conocen, en cómo se comunican y en cómo viven el amor. Por ejemplo, en algunas novelas vemos cómo los encuentros son cuidadosamente planeados por las familias, mientras que en otras los encuentros surgen de manera más libre y espontánea. Esta variedad de situaciones hace que cada primer encuentro sea único y especial, y nos permite conocer un poco más sobre la cultura turca. Y aquí es donde las novelas turcas se diferencian de muchas otras producciones. Su capacidad de fusionar la tradición con la modernidad, el romance con el drama, lo cotidiano con lo extraordinario.
Esa mezcla de ingredientes es lo que hace que las novelas turcas sean tan adictivas y tan populares en todo el mundo. Y es que al final del día todos buscamos una historia que nos haga soñar, que nos haga creer en el poder del amor, que nos recuerde que los primeros encuentros pueden ser el inicio de algo mágico. Y las novelas turcas lo logran a la perfección. Nos llevan a un viaje emocional donde cada primer encuentro es como una promesa, un punto de partida para un camino lleno de sorpresas, alegrías y, por supuesto, mucho drama. Y es que las novelas turcas han dominado el arte de crear tensión en los primeros encuentros. Cada mirada, cada silencio, cada gesto está cargado de significado y nos mantiene al borde del asiento preguntándonos qué va a pasar. Muchas veces, los primeros encuentros están llenos de incertidumbre y de obstáculos. Quizás nuestros protagonistas pertenecen a mundos diferentes, quizás tienen pasados que los atormentan, o quizás hay otros personajes que se interponen en su camino. Estos obstáculos hacen que la historia sea aún más emocionante, y nos hacen desear aún más que nuestros protagonistas logren superar todos los desafíos y vivir su amor plenamente. Es como si el destino les estuviera poniendo a prueba, y nosotros, como espectadores, estamos ahí para animarlos y para sufrir con ellos en cada paso del camino. Y claro, los guionistas saben cómo jugar con nuestras emociones. Nos hacen sufrir con los personajes, nos hacen llorar con ellos, nos hacen reír con ellos, y al final, nos dejan con una sensación de satisfacción y de plenitud. Es como si hubiéramos vivido la historia en carne propia, y esa es la magia de las novelas turcas. Y la verdad, si lo pensamos bien, es que ese primer encuentro es una promesa. Es el momento en que el universo conspira para que dos almas se crucen y comiencen un camino juntos. Aunque al principio no lo sepan, ese primer encuentro será el comienzo de una aventura que cambiará sus vidas para siempre. Y nosotros, los espectadores, tenemos la suerte de ser testigos de ese momento mágico y acompañarlos en su viaje. Y no debemos olvidar que las novelas turcas nos enseñan mucho sobre el amor. Nos muestran que el amor puede surgir de las formas más inesperadas, que el amor puede superar todos los obstáculos, y que el amor verdadero siempre vale la pena. Nos hacen creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, y en el poder de las segundas oportunidades. Y es que al final del día, todos anhelamos ese amor de película, ese amor que nos haga suspirar, ese amor que nos haga sentir que todo es posible. Y las novelas turcas nos dan esa dosis de esperanza, nos hacen soñar con un amor que lo cambia todo, y nos recuerdan que nunca es tarde para encontrar la felicidad. Y es por eso que nos encantan tanto. Porque nos permiten escapar de la realidad, sumergirnos en un mundo de fantasía, y creer en el poder del amor. Nos muestran que los primeros encuentros pueden ser el comienzo de una gran historia, y nos invitan a soñar con nuestro propio cuento de hadas. Y como cada novela turca tiene su propia fórmula mágica, cada primer encuentro se convierte en una pieza clave de la historia. Ya sea por la química innegable entre los protagonistas, por las circunstancias particulares que los unen, o por el misterio que rodea su relación, cada primer encuentro es único y especial. Y como espectadores nos enamoramos de esos momentos, los guardamos en nuestra memoria, y esperamos ansiosos a que se desarrollen en el resto de la trama. Y ahora que hemos explorado a fondo este mágico universo de los primeros encuentros en las novelas turcas, me gustaría resumir algunos de los puntos más importantes que hemos tocado en este vídeo. Hemos visto cómo los primeros encuentros pueden ser de diferentes tipos, fortuitos, inesperados, en circunstancias poco comunes, con sabor a odio, o con una historia de fondo. Hemos analizado el poder de las miradas, las sonrisas, la música, los diálogos y el contexto cultural para crear la atmósfera perfecta. Hemos visto cómo las novelas turcas juegan con la tensión y con las emociones, manteniéndonos al borde del asiento en cada momento. Hemos recordado que los primeros encuentros son promesas, son el inicio de un camino que puede cambiarlo todo. Y sobre todo hemos visto que las novelas turcas nos enseñan mucho sobre el amor, sobre la esperanza, y sobre el poder de creer en la magia. Espero de corazón que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha gustado crearlo. Fue un placer analizar estos momentos tan especiales con ustedes. Recuerden que cada primer encuentro es una oportunidad, una chispa que puede encender una llama de amor. Y como en las novelas turcas, siempre hay una esperanza de que el amor triunfe. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y que yo siga creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su pasión,
y por su amor por las novelas turcas. Y por supuesto los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber cuál es su primer encuentro favorito de las novelas turcas, qué es lo que más les emociona de esos momentos, y qué otras cosas les gustaría ver en los próximos vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que realmente les guste y les interese. No se guarden nada. Cuéntenme todo lo que piensan, sus teorías, sus sentimientos. Este es nuestro espacio para compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las novelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que juntos somos una gran comunidad de fans de las producciones turcas. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiremos trayéndoles contenido cada vez más emocionante y entretenido. Los espero en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y ¡que viva el amor en las novelas turcas! Hasta la próxima.